mientras otros sacerdotes cargan una Biblia, este sacerdote lleva una pistola. ¿Cuál es su religión? Este es un tema que provoca una gran controversia, porque desafía todo lo que tradicionalmente entendemos sobre el rol de un sacerdote en la Iglesia Católica. Los sacerdotes son conocidos por predicar la paz, el amor y la reconciliación, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero, ¿qué sucede cuando un sacerdote, en lugar de simplemente predicar, decide tomar medidas extremas para proteger a su comunidad, como lo hizo el padre Pistolas? La historia de hoy es definitivamente candente, porque nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿es justificable que un líder espiritual, en un contexto de violencia extrema, recurra a la violencia para proteger a los inocentes? La figura del padre Pistolas es polémica, tanto para sus seguidores como para sus críticos. Algunos lo ven como un héroe que hace lo necesario para salvar a su comunidad en un entorno donde las autoridades no pueden garantizar seguridad, mientras que otros lo acusan de traicionar los principios de la Iglesia al portar un arma. Este dilema nos lleva a reflexionar, sino también urgente, porque pone sobre la mesa el choque entre los ideales religiosos y las necesidades prácticas de quienes luchan día a día por sobrevivir en circunstancias extremas. El padre Pistolas, quien siempre ha sido un símbolo de fuerza, podría estar al borde de su mayor caída. Sus acciones, sus decisiones y sus compromisos podrían desencadenar una serie de eventos que lo lleven al final de su reinado. Los próximos días serán cruciales para entender qué pasará con él. La verdad está ahí, oculta entre las sombras, y pronto saldrá a la luz. ¿Está el padre Pistolas a punto de caer? O, como ha hecho en tantas ocasiones, se levantará una vez más para seguir luchando, aunque sus enemigos sean ahora más poderosos que nunca? Este relato no solo cambiará la forma en que vemos a esta figura mítica, sino que podría desvelar secretos aún más oscuros de lo que imaginamos. Si este tipo de historias te conmueve, te invita a reflexionar y te hace cuestionar lo que creías saber, te invito a que sigas aquí, suscribiéndote al canal y dejando tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el padre Pistolas está destinado a la redención o será el final de su camino? Alfredo Gallegos Lara, nacido el 22 de enero de 1953 en Chucándiro, Michoacán, fue un niño moldeado por la adversidad. En su infancia, la pobreza y la lucha diaria por sobrevivir eran la norma, pero en medio de esta dureza, se forjaron los principios que lo definirían como hombre: la solidaridad, el trabajo incansable y, sobre todo, un inquebrantable sentido de justicia. La vida en su pueblo, un lugar aislado y marcado por las dificultades, no solo le enseñó el valor de la perseverancia, sino también lo que significaba luchar por lo que es justo, aun cuando las fuerzas que se oponen son implacables. Desde pequeño, Alfredo fue testigo de los desvelos de su familia, que trabajaba la tierra con esfuerzo y dedicación, pero que nunca lograba escapar de la pobreza. Su hogar, humilde en recursos pero rico en amor y valores, fue su primer refugio, donde la religión también desempeñó un papel vital. En las ceremonias religiosas del pueblo, encontró consuelo y esperanza, y pronto vio en el sacerdote local una figura de autoridad, alguien a quien admiraba profundamente. Sin embargo, aunque la fe lo marcó, el joven Alfredo no podía evitar sentir una desconexión con las injusticias que sucedían a su alrededor. Desde su niñez, Alfredo mostró una actitud protectora hacia los más débiles. Intervenía en situaciones donde otros podían haber hecho la vista gorda, defendiendo a aquellos que sufrían abusos. En una comunidad donde pocos tenían acceso a la educación, él aprovechaba cada recurso que le llegaba, siendo reconocido por sus maestros como un joven con un gran potencial. La educación no solo se convirtió en un refugio para él, sino en la llave que lo conectaría con un futuro mucho más allá de las fronteras de su pueblo natal. A medida que Alfredo crecía, su alma se llenaba de la misma pasión por la justicia que caracterizó su juventud. Su sentido de lo correcto y su capacidad de lucha no se limitaban a su familia o a su comunidad, comenzaron a expandirse, preparando el terreno para lo que sería su transformación en el hombre que todos conocerían como el padre Pistolas. Pero antes de llegar a ese punto, Alfredo tuvo que atravesar muchas más pruebas y enfrentar dilemas que pondrían a prueba su fe, sus principios y su lealtad. Así comenzó la historia de un hombre destinado a ser mucho más que un simple sacerdote. Estaba llamado a convertirse en una figura clave en la lucha contra las fuerzas oscuras que acechaban su tierra y su camino.
lleno de giros inesperados, marcaría un antes y un después en su vida y en la de todos los que lo conocieron. Y es en este momento donde su viaje comienza a tomar una dirección que, si bien estaba en su destino, sería difícil de imaginar para aquellos que lo conocieron en su niñez humilde en Chucándiro. La vocación religiosa de Alfredo Gallegos Lara, conocida más tarde por todos como el Padre Pistolas, fue una respuesta genuina y profundamente personal a las injusticias y sufrimientos que presenció durante su infancia en Chucándiro, Michoacán. Desde joven, Alfredo sintió un llamado que no solo lo empujó hacia la fe, sino también hacia un servicio inquebrantable a los demás. En su hogar, donde las dificultades eran una constante, se sembraron en él los valores de solidaridad, justicia y sacrificio, los mismos que lo llevarían, años después, a tomar decisiones drásticas y difíciles. El entorno rural y empobrecido en el que creció Alfredo moldeó su carácter, pero también despertó en él una urgencia de cambiar las realidades que afectaban a su comunidad. Desde niño, estaba presente en la iglesia local, ayudando en las misas, organizando festividades y observando al sacerdote, a quien veía como una figura de autoridad y un pilar para la comunidad. Para Alfredo, el sacerdocio no era solo una posición religiosa, sino un compromiso profundo con las personas, un camino de servicio hacia los más vulnerables. Al terminar su educación básica, Alfredo se decidió por el seminario, un paso que representó un sacrificio monumental para él. Alejarse de su hogar y enfrentarse a una formación rigurosa no fue fácil, pero Alfredo sentía que su misión estaba más allá de cualquier obstáculo personal. En el seminario de Morelia, se entregó de lleno a su formación teológica, ética y pastoral, destacándose entre sus compañeros no solo por su intelecto, sino por su dedicación al estudio y su capacidad para conectar con la gente. Su visión del sacerdocio empezó a diferir de la de muchos otros, no se trataba solo de seguir los rituales, sino de estar junto a las personas, conocer sus luchas diarias y ser un refugio en sus momentos de angustia. Durante su tiempo en el seminario, Alfredo comenzó a visitar comunidades marginadas, donde compartía tiempo con las familias, escuchaba sus problemas y les ofrecía apoyo espiritual. Estas experiencias fueron clave para consolidar su idea de sacerdocio como un acto de amor y acción, donde la compasión no solo se predica, sino que se demuestra en cada acción. La ordenación de Alfredo en 1979 marcó un antes y un después en su vida. Como sacerdote, se convirtió rápidamente en una figura carismática en las parroquias de Michoacán, no solo predicando durante las misas, sino siendo un pilar de apoyo para su comunidad. Su estilo pastoral lo hizo respetado y querido por todos. Pero lo que nadie esperaba era la drástica transformación que viviría debido a la violencia desbordada que azotaba la región. La inseguridad y el crimen organizado que afectaban a Michoacán obligaron al padre Alfredo a enfrentarse a situaciones extremas. Consciente de que la vida de sus feligreses estaba en constante peligro debido a la violencia de los carteles, Alfredo tomó una decisión controversial: comenzó a portar armas. Esta acción, lejos de restarle respeto, lo consolidó como un defensor de su gente, un símbolo de resistencia ante la adversidad. Su valentía lo llevó a ganarse el apodo de Padre Pistolas, lo que comenzó como un llamado de fe, se convirtió en una lucha constante contra la oscuridad que amenazaba con consumir a su gente. Y, así, el hombre que nació en la pobreza de Chucándiro se convirtió en un símbolo de esperanza, justicia y valentía para todos los que lo conocieron. La historia del Padre Pistolas es una de sacrificio, lucha y, sobre todo, amor incondicional por los demás, que no se detuvo ante nada, ni siquiera ante los riesgos más grandes, para cumplir con su misión. Después de ser ordenado sacerdote en 1979, Alfredo Gallegos Lara asumió su vocación religiosa con un fervor único. Desde el principio, su cercanía y empatía lo hicieron destacar rápidamente, convirtiéndose en una figura apreciada por los feligreses. Su capacidad para conectar con la comunidad lo distinguió, pero pronto se dio cuenta de que las palabras no bastaban para hacer frente a los graves problemas que aquejaban a su gente. Michoacán, en esa época, vivía una crisis de violencia extrema a raíz del narcotráfico y la lucha de grupos criminales por el control de la región. Las familias rurales, especialmente en zonas como la de Alfredo, eran víctimas de extorsiones, amenazas y asesinatos. Frente a esta realidad,
el padre Alfredo sintió la urgencia de hacer más que simplemente predicar el Evangelio. Se dio cuenta de que su vocación espiritual debía ir acompañada de un compromiso social real, que lo llevaría a tomar decisiones extremas. Así nació el padre Pistolas, una figura que, aunque profundamente espiritual, no dudó en tomar las armas para defender a su comunidad. Adoptó este apodo, con un toque irónico, como un símbolo de su convicción y compromiso con la protección de los más vulnerables. No se trataba de un impulso desmedido, sino de una respuesta práctica ante la violencia que lo rodeaba. En un entorno donde las autoridades eran débiles o ausentes, Alfredo vio en las armas una herramienta de supervivencia, no de agresión. Sabía que su deber no solo era orar y consolar, sino también proteger. A pesar de la división de opiniones entre sus feligreses, los medios de comunicación lo presentaban como un sacerdote valiente, pero la jerarquía eclesiástica lo criticaba duramente. Para muchos, un sacerdote debía ser un símbolo de paz, no un combatiente armado. Sin embargo, Alfredo tenía una visión diferente del sacerdocio, creyendo que ser un verdadero pastor también implicaba tomar acción para proteger a los indefensos. El padre Pistolas utilizó las redes sociales para difundir su mensaje, llegando a un público más amplio. No solo compartía palabras de esperanza, sino tocaban temas controversiales como la corrupción, la desigualdad y la violencia, ganándose el cariño de muchos, especialmente de los jóvenes, que lo veían como un ejemplo de fe activa. Así, el padre Pistola se consolidó como una leyenda, un hombre de fe y coraje que, en medio de la violencia y la desesperación, no dudó en enfrentarse a las sombras con luz, transformándose en un símbolo de resistencia, esperanza y sacrificio para su comunidad. El liderazgo del padre Pistola se caracteriza por una forma de comunicación que combina simplicidad, cercanía y espiritualidad. A diferencia de muchos líderes religiosos, evita discursos complicados o alejados de las realidades cotidianas de sus feligreses. Él opta por usar un lenguaje claro y accesible, lleno de ejemplos de la vida diaria, metáforas visuales y un toque de humor que permite que sus palabras lleguen al corazón de todos, sin importar su edad o posición social. Esta capacidad de conectar de manera genuina con su comunidad lo convierte en un líder carismático, no solo espiritual, sino también emocionalmente cercano. Además de su estilo comunicativo, el padre Pistola se distingue por su valentía al abordar temas complejos y a menudo controvertidos. No tiene miedo de alzar la voz contra la corrupción política, las injusticias sociales y la violencia que azota su región. Para él, la Iglesia no debe ser solo un refugio espiritual, sino también un agente activo de cambio social. Su visión del Evangelio va más allá de los rituales, lo ve como una herramienta poderosa para combatir los abusos de poder y defender los derechos de los más vulnerables. Ha denunciado en múltiples ocasiones el crimen organizado en Michoacán, incluso sabiendo que esto pone en riesgo su seguridad personal. Su valentía ha generado tanto respeto como críticas, sobre todo de sectores conservadores dentro de la Iglesia. Sin embargo, el liderazgo del padre Pistolas no se limita a sus palabras. Es un hombre de acción, convencido de que predicar sin practicar es insuficiente. Participa activamente en proyectos sociales, desde la construcción de escuelas y centros comunitarios hasta la organización de campañas de ayuda para los más necesitados. Su presencia constante en el terreno inspira a los demás a involucrarse, mostrando con su ejemplo que el cambio real se logra cuando se trabaja juntos. Uno de los aspectos más polémicos de su liderazgo es su decisión de portar armas para proteger a su comunidad. En un lugar marcado por la violencia, el padre Pistolas asumió la responsabilidad de defender a su pueblo de una manera poco común para un sacerdote. A pesar de las críticas que ha recibido, justifica su acción como una medida necesaria en un contexto donde las autoridades no siempre pueden garantizar la seguridad. Para él, la protección de la vida humana es una prioridad y no dudó en adoptar medidas drásticas para garantizarla. Esta postura ha generado un fuerte sentido de seguridad entre sus seguidores, quienes valoran la disposición de su líder espiritual a defenderlos con todos los medios disponibles. El padre Pistolas también se destaca por su enfoque en el diálogo y la construcción de puentes. A pesar de sus posiciones firmes, siempre está dispuesto a escuchar opiniones distintas y buscar soluciones.
A lo largo de su carrera, Alfredo Gallegos Lara, conocido como el Padre Pistolas, ha protagonizado numerosos conflictos con la jerarquía de la Iglesia Católica, lo que ha influido de manera significativa en su imagen pública. Estos desacuerdos han surgido principalmente debido a su estilo poco convencional y su tendencia a tratar temas delicados de manera directa, sin rodeos. Desde el inicio de su vida sacerdotal, dejó claro que no seguiría el modelo tradicional de liderazgo religioso. Optó por un enfoque que prioriza las necesidades de su comunidad en Michoacán, una región gravemente afectada por el narcotráfico y la violencia. Uno de los conflictos más destacados entre el Padre Pistolas y sus superiores eclesiásticos es su decisión de portar armas de fuego. En un contexto donde el narcotráfico es una amenaza constante, Gallegos Lara considera que portar armas es una medida necesaria para proteger a su parroquia y a su comunidad. Mientras que la Iglesia Católica promueve la no violencia y el diálogo pacífico, él sostiene que estas soluciones no son suficientes para garantizar la seguridad de los fieles. Para el Padre Pistolas, su responsabilidad no solo abarca el cuidado espiritual, sino también la protección física de los más vulnerables. Esta postura ha sido rechazada por la jerarquía de la Iglesia, que ve la portación de armas como incompatible con el rol de un sacerdote, aunque le ha generado un sólido respaldo entre sus feligreses. Además de su uso de las armas, el Padre Pistolas ha generado tensiones por su lenguaje directo y, en ocasiones, provocador en sus homilías. No teme criticar abiertamente a las autoridades locales, a funcionarios gubernamentales e incluso a miembros de la propia Iglesia cuando considera que no están cumpliendo con sus responsabilidades o están involucrados en actos de corrupción. Para él, parte de su labor pastoral es ser la voz de los oprimidos y denunciar las injusticias que afectan a su comunidad. Sin embargo, este enfoque no es compartido por todos los líderes eclesiásticos, que prefieren una postura más moderada, temiendo que sus críticas puedan dañar la imagen de la Iglesia. En su opinión, el Padre Pistolas debería centrarse únicamente en lo espiritual y evitar generar conflictos innecesarios. Otro punto de desacuerdo ha sido su estilo de liderazgo informal y cercano a la comunidad. Mientras que muchos sacerdotes siguen estrictamente los protocolos litúrgicos y las normas de la Iglesia, Gallegos Lara prefiere una aproximación más flexible y accesible. Participa activamente en eventos comunitarios, utiliza un lenguaje coloquial e incluso incorpora humor en sus sermones, lo que le ha permitido ganarse el afecto de sus feligreses. Sin embargo, algunos sectores más conservadores dentro de la Iglesia consideran que su falta de formalidad es una falta de respeto hacia las tradiciones eclesiásticas. El Padre Pistolas ha sido llamado varias veces a rendir cuentas ante sus superiores. A pesar de las advertencias y recomendaciones para moderar su comportamiento y sus declaraciones públicas, nunca ha dado marcha atrás en sus convicciones. Al contrario, ha utilizado estos momentos de confrontación para reafirmar sus principios, sosteniendo que la Iglesia debe adaptarse a las realidades de la sociedad moderna y acercarse más a las necesidades de las personas comunes. Para él, las reglas y tradiciones deben ser secundarias frente al bienestar de las comunidades que la Iglesia está llamada a servir. Las diferencias también se han reflejado en temas controversiales como el aborto, el matrimonio igualitario y la postura de la Iglesia frente al narcotráfico. El Padre Pistolas ha expresado opiniones que no coinciden completamente con el discurso oficial de la Iglesia y aunque sus declaraciones han generado controversia, él defiende su derecho a abordarlos con honestidad y transparencia. Considera que el silencio solo perpetúa las injusticias y que es necesario enfrentarlas de manera abierta. A pesar de los conflictos y las críticas, el Padre Pistolas ha afirmado que su intención no es dividir a la Iglesia, sino fortalecerla. Cree que las críticas internas son necesarias para que la institución evolucione y se adapte a los cambios sociales y culturales. En su visión, ser sacerdote significa algo más que seguir reglas, implica también tener el valor de cuestionarlas cuando sea necesario, siempre con el fin de buscar el bien común. En última instancia, su liderazgo busca una iglesia más cercana a las personas, una institución que no solo predique el Evangelio, sino que también se involucre activamente en la lucha por la justicia social. Esta combinación de valentía, acción y compromiso ha convertido al Padre Pistolas en una figura controvertida, pero también profundamente respetada y querida por su comunidad.
El padre Pistolas, también conocido como Alfredo Gallegos Lara, se ha destacado en la comunidad religiosa y social con sus declaraciones audaces y enfoques prácticos sobre cuestiones de fe y justicia. Una de sus frases más emblemáticas es, la fe sin acción es como un arma sin balas. Con esta poderosa metáfora, sintetiza la visión de que la fe, por sí sola, no es suficiente para enfrentar los desafíos de la vida. Para él, creer en Dios es solo el primer paso, es necesario actuar, tomar decisiones valientes y luchar por lo que es correcto. Esta frase refleja el estilo de vida práctico y combativo del padre Pistolas, en el cual no solo predica el Evangelio, sino que también trabaja incansablemente para resolver problemas reales que aquejan a su comunidad, ya sea construyendo escuelas, enfrentando la violencia o denunciando la corrupción. Él cree que la verdadera fe se manifiesta en la acción, no solo en las palabras. Otra de sus frases célebres, Dios nos dio coraje para luchar contra la injusticia, y yo lo uso con todas las herramientas que tengo, refleja la visión única del padre Pistolas sobre su vocación religiosa. Él defiende que la protección de la comunidad es una responsabilidad sagrada, y en una región dominada por la violencia y el narcotráfico, portar armas para defenderse no es un acto contradictorio con su misión religiosa, sino una extensión de ella. Para el padre Pistolas, la misión de proteger a los inocentes y garantizar la seguridad de su parroquia es tan importante como la de predicar el Evangelio. Él ve su actuación como un pastor dispuesto a defender a sus ovejas con coraje, incluso si eso implica riesgos personales. Su actitud refleja una conexión profunda con las dificultades de su región, donde la violencia constante amenaza el bienestar de todos. Una frase que repite con frecuencia en sus homilías es, la honestidad y el coraje son las armas más poderosas que Dios nos dio. Para el padre Pistolas, la honestidad es el fundamento de una vida digna, y el coraje es lo que permite resistir la corrupción y enfrentar los obstáculos con determinación. Esta frase sirve como un recordatorio de que, incluso en circunstancias adversas, es posible resistir al mal con integridad y fuerza. El padre Pistolas utiliza esta afirmación para alentar a los jóvenes a no corromperse con el dinero fácil proveniente del crimen organizado, recordándoles que es posible luchar por un futuro mejor sin ceder a las tentaciones que surgen en el camino. Él cree que la honestidad y el coraje son esenciales para la construcción de una sociedad justa, y estas palabras inspiran a aquellos que enfrentan dificultades diarias. El padre Pistolas también cree firmemente en el poder del amor como base de todas las acciones, pero reconoce que, en determinadas circunstancias, es necesario usar otras armas para garantizar la justicia. En una de sus declaraciones más impactantes, dice: el amor es la única arma que siempre gana, pero a veces necesitamos otras para abrir camino. Esta frase refleja el equilibrio que trata de alcanzar entre las enseñanzas cristianas de compasión y la realidad de un mundo donde la violencia muchas veces prevalece. Aunque enfatiza que el amor y la compasión deben ser los pilares de cualquier acción, también entiende que, en ciertos momentos, medidas prácticas e incluso de fuerza son necesarias para combatir el mal y garantizar la seguridad de la comunidad. Su enfoque, por lo tanto, es pragmático, pero basado en los principios cristianos de amor y justicia. Una de las declaraciones más fuertes del padre Pistolas es, no tengo miedo de nadie, porque mi misión es proteger a los inocentes y servir a Dios. Esta frase encapsula la esencia de su carácter, un hombre que no tiene miedo de enfrentar a cualquier adversario, ya sea criminal o autoridad corrupta, en defensa de su comunidad. La fe que tiene en Dios y su misión de proteger a los vulnerables le dan una fuerza inquebrantable, permitiéndole enfrentar los mayores desafíos sin vacilar. Él cree que el miedo es un obstáculo solo para aquellos que permiten que los domine, y se niega a ser una de esas personas. Su valiente enfrentamiento a la violencia y la corrupción ha sido un ejemplo para muchos de sus feligreses, que ven en él un líder que pone las necesidades de la comunidad por encima de cualquier amenaza. En una de sus predicaciones más impactantes, el padre Pistolas dijo, la justicia de Dios es eterna, pero mientras no llegue, hacemos lo que es posible aquí en la tierra. Con esta frase, reconoce las limitaciones humanas y la demora de la justicia divina, pero también refuerza su compromiso con la acción inmediata y práctica. Para él, esperar pasivamente por la justicia celestial no es una opción, es necesario trabajar incansablemente para hacer del mundo un lugar más justo y seguro.
Él defiende la idea de que, mientras la justicia de Dios no se manifieste plenamente, debemos hacer todo lo posible para corregir las injusticias que existen en nuestra sociedad. Esta visión práctica de su fe lo lleva a tomar medidas concretas para mejorar las condiciones de vida en su comunidad, incluso cuando eso implique riesgos. Finalmente, el padre Pistolas declara con frecuencia: mi parroquia es mi trinchera, y yo soy solo un soldado de Dios. Esta frase militarizada de su vocación refleja cómo ve su misión como un sacerdote comprometido con la defensa de su comunidad. Él se ve como un defensor activo, listo para luchar contra las fuerzas que amenazan la paz y el bienestar de las personas. Para él, su parroquia es el campo de batalla, y su vocación es protegerla de todas las amenazas, con la misma determinación y coraje de un soldado. Esta frase simboliza su compromiso con el bienestar de su comunidad, utilizando todos los medios necesarios para garantizar que la paz y la justicia prevalezcan. Estas frases memorables del padre Pistolas no solo revelan su visión única del sacerdocio, sino también reflejan su coraje, compasión y determinación para luchar por un mundo más justo. Su estilo directo y sin miedo de enfrentar los problemas sociales que aquejan a su comunidad le ha ganado respeto y admiración. Se ha convertido en una figura profundamente querida, no solo por sus palabras, sino también por sus acciones concretas en defensa de los más necesitados. El padre Pistolas es una figura que divide opiniones y genera controversias tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Su enfoque poco convencional sobre el sacerdocio, su uso de armas para proteger a su comunidad y sus duras críticas hacia las autoridades locales y eclesiásticas lo han convertido en un personaje polarizante. Para muchos, es un líder valiente, un hombre de acción que no teme enfrentar la violencia y la corrupción, poniendo en práctica los valores cristianos de justicia y protección de los más vulnerables. En un contexto donde la violencia ha despertado un debate profundo sobre el papel de la Iglesia en la lucha por la justicia social. Ya sea considerado un héroe o un rebelde, su legado no puede ser ignorado, y la Iglesia misma se ve obligada a confrontar sus propios límites y definiciones del sacerdocio en un mundo cada vez más complejo y dividido.